Hola, buenos días. Bueno, pues nuevamente bienvenidos a la sesión del día de hoy. Bienvenida Andrea Correa, Andrea D'Amico, Bárbara, Carmen, Elizabeth, Emma Reyes, Francisca Silva, Gloria Álvarez, Jaime Arenas, José Carrión, José Filio, Lorena, Luis, Marlene y Martín Victoria, Maximiliano, Melba, Milena, Natalia Juiz. Natalia, hola, ¿qué tal? Desde Brasil. Percy, Ricardo, Rodrigo, Sandra, Waldina, Victoria, muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Bienvenidos. Pues me presento. Mi nombre es Natalia Gamboa Virgüez. Yo soy antropóloga egresada de la Universidad Nacional y la idea es compartir con ustedes esta sesión bastante interesante que es toda la parte de salidas e insumos de información que me ofrece el software para el apoyo en la generación de reportes, de escritura de nuestros informes y demás. Bueno, entonces tengo ya un proyecto avanzado, ya lo hemos trabajado. Es un proyecto sobre agua y medio ambiente, así que tengo aquí mi proyecto en el escritorio. Con un doble clic voy a iniciar el trabajo con él. Voy a trabajar con la versión Pro. Para quienes no conocen, NVivo 11 tiene 3 ediciones: Starter, Pro y Plus. Pro y Plus tienen todas las opciones de trabajo con todos los formatos. Starter es una versión bastante básica. Y bueno, así que puedo trabajar perfectamente mi proyecto en edición Pro. Es un proyecto ficticio, no es real, no pertenece a ninguna investigación. En realidad busqué toda la información en la web. Así que, bueno, puede que hayan cosas que no sean, de pronto si alguno de ustedes tiene la experticia en el área, si hay algo de pronto errado me excuso, pero pues es un proyecto de ejemplo, ¿listo? Entonces tengo en mi proyecto PDFs y algunas imágenes. ¿Sí? Entonces, para mostrarles un poco, bueno, cuando hemos trabajado con información textual y con imágenes, que sería información de multimedia. Entonces, importantísimo tener en cuenta que un primer aspecto que debemos tener en consideración es todo el proceso de revisión de nuestro proyecto. Entonces vamos a dar una ojeada rápidamente qué tenemos, cómo está organizado y cómo esa organización nos puede servir para algunas consultas. Tenemos entonces en nuestros recursos unos elementos internos, una carpeta genérica de elementos internos donde, repito, tenemos unos PDFs, es información libre de internet y de algunos periódicos. Y tenemos algunas imágenes. Estas imágenes son sobre distintas campañas sobre sensibilización. Por ejemplo, tengo esta campaña, esta publicidad de Chile. Si hay alguien de Chile, muchas gracias por la participación. Entonces, esta es una campaña que invita al uso de las aguas lluvias. Tengo también una campaña de Perú, donde invita también a cerrar la llave mientras nos lavamos los dientes para el ahorro del agua. También, por supuesto, una campaña nuestra de Colombia. Es un concurso. Es un concurso para niños sobre dibujo en el Día del Agua. Y una también de Ecuador, donde invita a conservar y pues a cuidar las playas, ¿no? Y también una campaña en México, donde invita también a la reutilización de agua, pues como opción, como estrategia para cuidar el medio ambiente. Esas son algunos. Me excuso si tenemos un participante de algún otro país que no haya tenido en cuenta. Les repito, es un ejemplo. Y vemos que acá en elementos internos, quienes ya han trabajado en NVivo, sabemos que podemos tener carpetas, subcarpetas de elementos
como aquí en este caso tengo entrevistas. Estas entrevistas son a distintos ambientalistas, ¿sí? Que dan su opinión sobre distintos temas como todo lo que tiene que ver con extracción de petróleo, de minerales, la cuestión ambiental, por ejemplo, en nuestro país en este momento de posconflicto, bueno, y distintas opciones. Entonces tengo aparte esa información, estos PDFs en una carpeta. Sigamos entonces viendo qué tenemos. Tenemos esta estructura de nodos, repito y me excuso si nuevamente si vemos que hay algo que no coincida, que sea un poco extraño, pero es un ejemplo, repito. Entonces yo construí esta estructura de nodos. Vemos que tenemos unos actores y en actores, bueno, tenemos 3 actores distintos con unas codificaciones ya hechas. Una categoría grande llamada agua. Tenemos aquí distintas opciones en cambio climático y factores asociados, dimensiones y tipos de energía. Y aquí en dimensiones vemos cómo a su vez cada una de estas dimensiones, tengo 3, tiene unas categorías asociadas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en social tenemos, por ejemplo, políticas públicas y políticas públicas a su vez tienen unos subnodos. Entonces, un poco para ejemplificar, para ver, para que veamos que en los nodos es posible tener distintos niveles, ¿sí? De organización. Es una propuesta pues de organización. ¿Qué otra opción podemos hacer? Con control A seleccionando y un clic derecho, puedo asignar un color, ¿sí? A los nodos grandes, a los que me están organizando los subnodos. Y por ejemplo, aquí podemos también seleccionar los subnodos, ¿sí? Y asignar otro color. Estas son estrategias de visualización, ¿sí? Los colores, bueno, los elegimos, tenemos algunos parámetros quizá. Aquí lo estoy haciendo por orden. ¿Sí? Estoy seleccionando los púrpura, por ejemplo, para el segundo nivel. Y así sucesivamente para que veamos entonces cómo esos colores visualmente también nos ayudan a situarnos en el nivel de cada uno de nuestros nodos. ¿Listo? Son estrategias de visualización, repito. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Vamos por favor a clasificaciones. Y en clasificaciones tenemos una organización de nuestro material. Solo tengo 3 atributos, pero me permiten recopilar lo más importante de nuestros documentos, ¿sí? Para este proyecto de ejemplo, que es el título, año de publicación y formato. Listo, entonces tengo, por ejemplo, en año de publicación, recordemos que con un clic derecho, visualizar, podemos graficar los recursos por el valor de este atributo. Y vemos que tengo 6 documentos del año 2016, 6 del 2017 y 4 del actual año. Recordemos que podemos hacer una limpieza de esta gráfica. Vamos a seleccionar datos. En eje X voy a dejar de ver los valores de no asignado y no aplicable. Perfecto. Y puedo también cambiar algunas opciones aquí pues tenemos estas opciones de visualización. Por ejemplo, la circular me ofrece también los datos en porcentaje. Y este ya sería uno de mis insumos. Con un clic derecho puedo bien sea copiar esta imagen en un documento de Word o exportar la gráfica como una imagen. Vemos aquí el formato .png. Y lo llevo, es decir, empiezo a tener información que puedo llevar a mi documento externo para el proceso de escritura. ¿Listo? Tenemos también la posibilidad de llevarnos toda esta tabla, que sería un insumo importante también porque es el inventario de mis documentos. ¿Sí? Recordemos que la clasificación y los atributos, la función que cumple, es que son todas aquellas características, en este caso de mis recursos, es decir, de mis documentos. ¿Listo? Porque también tenemos clasificaciones de caso, es decir, de mis participantes. En este ejemplo tengo por ahora de mis documentos, aquí vemos entonces los nombres,
Tengo asignado por ahora el año y el formato en el cual tenemos esa información. Entonces también podría llevarme esta tabla. ¿Cómo lo hacemos? Con un clic derecho puedo exportar. Ay, perdónenme, aquí dice importación. Esto es para traer la tabla. Sería en esta opción de exportar. Y puedo exportar la hoja de clasificación. Así yo podría llevar fuera toda la tabla. ¿Sí? Si de pronto deseo trabajar gráficos de forma externa, que considere que son un poco más visuales, con más colores, puedo hacerlo, puedo trabajar fuera del software. ¿Sí? Listo, voy a guardarlo, voy a tenerlo fuera. Pero ¿cuál es la idea? Recordemos que todos los elementos que construimos en el software me permiten ver el contexto que hay detrás de toda esta información, ¿sí? Porque aquí, claro, vemos que de pronto la gráfica tiene solo algunos colores, pero siempre la dinámica va a ser que dando doble clic, por ejemplo, en este valor 2016, automáticamente aquí puedo visualizar los documentos que corresponden a ese año. Sí, esa sería una virtud. Continuamos aquí. Hasta ahora hemos explorado opciones de organización. ¿Listo? Y cuando vamos a colecciones, vemos cómo tengo creados unos conjuntos, ¿sí? Que me permiten organizar mis documentos de acuerdo a la prioridad de revisión. ¿Sí? Entonces los tengo en blanco porque quisiera mostrarles el ejercicio rápidamente de cómo creo mis conjuntos. Entonces ya los tengo creados. Vamos a ir a mis recursos. Arbitrariamente voy a seleccionar solo algunos, ¿sí? Como ejemplo. Voy a seleccionar estos primeros. Y con un clic derecho podemos ir a esta opción. Agregar al conjunto porque ya lo tenemos creado. Si el conjunto no ha sido creado, vamos a crear como conjunto. Entonces voy a agregar al conjunto, aquí voy a seleccionar revisión alta, prioridad de revisión alta, estos son los que necesito revisar inmediatamente, por ejemplo. Voy a seleccionar los demás, clic derecho, recordemos, agregar a conjunto, revisión baja, puede ser. Y mis entrevistas voy a seleccionarlas y agregarlas al siguiente conjunto. Aquí puede ser, listo. Y cuando voy a mis colecciones, lo que encuentro en cada uno de ellos, efectivamente, son mis documentos. Entonces vemos que en los documentos tenemos tres opciones de organización. Por carpetas, en esta parte inicial, por atributos en la parte de clasificaciones o en colecciones, es decir, en conjuntos con algún parámetro. ¿Sí? Porque hablamos en algunas ocasiones que los conjuntos son una opción un poco más avanzada, porque yo también podría elegir dos parámetros. Entonces, deseo seleccionar todas las imágenes del 2017 para revisión prioritaria. Entonces, una vez haciendo ese cruce de información, puedo llevarlo a los conjuntos. ¿Sí? ¿Cómo haría ese cruce? Vamos entonces para ir a la siguiente consulta, que sería la matriz de codificación, que me permite hacer una tabulación, ¿sí?, de dos elementos diferentes. Me disculpan si de pronto voy, me cuentan por favor si de pronto voy muy rápido. Solo que quisiera en esta hora poderles mostrar las distintas opciones de insumos y esta parte de información de organización es crucial. Pero ya vamos viendo que esta misma organización me permite tener determinados elementos de insumos, ¿vale?
Entonces, cuando vamos a consulta, la parte superior, tenemos esta opción de matriz de codificación, que me permite cruzar elementos y obtener pues información, como por ejemplo codificación. Damos clic, voy a agregar al proyecto, entonces voy a agregar imágenes de determinado año, elijamos 2017 que tiene varios elementos. Bueno, aunque antes, perdónenme, quisiera cerciorarme muy bien. ¿Cómo podemos cerciorarnos también de las propiedades de nuestros elementos? Con un clic derecho, por ejemplo, en la imagen, voy a propiedades y aquí en valores de atributo puedo ver efectivamente el año y el formato, ¿sí? La información, los atributos que he creado. Sí, por lo menos nos va a aparecer un elemento, ya verificamos. Entonces voy a seleccionar imágenes, año 2017. Entonces, en criterios de codificación, que es la segunda pestaña, en filas tenemos que ir a esta opción donde dice elemento seleccionado, seleccionar, ¿sí? Y aquí puedo ir, entonces, ya no voy a cada uno de los documentos, pero vemos que puedo seleccionar documentos, si tengo carpetas, pues las carpetas de mis documentos, memos, nodos, los casos que son los participantes, muchas opciones, conjuntos inclusive, ¿sí? Si deseo, por ejemplo, ya creé 2 conjuntos y ahora me sirven de parámetro para otro gran grupo, puedo hacerlo también. Clasificaciones de recursos. Y en clasificaciones de recursos vamos entonces a buscar el parámetro, el atributo de formato y voy a seleccionar imagen. Aceptar. Y siempre, por favor, debemos recordar que es importante dar clic acá, agregar a lista. Cuando yo pueda visualizar los elementos en esta parte donde dice nombre, es porque ya quedó activo, ya quedó activa la selección. Ahora en columnas voy a elegir el año. Vamos nuevamente a clasificaciones. Voy a año, al atributo de año de publicación, 2017, aceptar, agregar a la lista, perfecto. Y bueno, particularmente a mí me gusta usar esta opción, prefiero usarla de opciones de consulta en resultados, crear como una matriz de nodo, porque esta consulta nos puede ayudar, nos puede servir para otra consulta y para que nos quede también guardada en otra carpeta, ¿sí? De seguridad, por así decirlo. Voy a dejar que abrir resultados porque es una tabla que solo me va a cruzar 2 datos. Así que es muy rápido el proceso. Perfecto. Aquí vemos el resultado. Cuando tenemos más elementos, depende. Si los necesito visualizar inmediatamente, puedo dar ejecutar y efectivamente que me deje ver la tabla, o puedo crear muchas consultas e irlas guardando. Aquí nos vamos a situar en este espacio en blanco y con un clic derecho es importante verificar el contenido de la celda, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, nos está mostrando son las referencias de codificación y lo que necesitamos son los elementos, los documentos que cumplen ese parámetro. Así que vamos a recursos codificados. Bueno, solo tenemos una clasificación llamada documentos, igual seleccionémosla y vemos cómo cambia la información. ¿Listo? Es clave tener en cuenta esto, porque algunas veces tenemos otra información, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la codificación y lo que necesitamos son los documentos. Y si damos un doble clic, lo que vamos a obtener es el contenido. Aquí, claramente, pues lo que tenemos son el contenido asociado a esas 2 imágenes. Pero si vamos a resumen, aquí podemos ver cuáles son los elementos, cuáles son esas 2 imágenes. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que el software de igual manera siempre nos va a visualizar también la codificación, porque en esencia si vemos esta consulta es una matriz de codificación y como dice al dejar el mouse sobre la descripción, nos muestra que es una intercepción de codificación entre 2 listas de elementos. Entonces siempre también nos va a mostrar la codificación. Pero debemos hacer el cambio del clic derecho, recuerden,
contenido, recursos codificados y lo que necesitamos son los documentos, ¿sí? Para que aquí podamos visualizar, efectivamente, ¿cuántas imágenes tengo con este parámetro? 2, ¿sí? Puedo visualizarla, ya puedo elegir un parámetro y con un clic derecho, ahora sí puedo entonces agregar a un conjunto que ya tenga creado o crear un conjunto. Puedo crear entonces el conjunto de imágenes del año 2017. Aceptar. Y si vamos a nuestras colecciones, tengo mi conjunto creado. Entonces, quería mostrarles cómo los conjuntos, vemos que puede ser una opción donde se cumple solo un parámetro. O sea, yo seleccioné y dije, necesito revisar estos porque son PDFs, por ejemplo. Solo un parámetro. Y con un clic derecho los convertí, los llevé, los asocié a un conjunto. Pero puedo usar la consulta de matriz de codificación para también llevar elementos a un conjunto que cumplen, en este caso, dos atributos. El formato en imagen y año de publicación 2017. ¿Listo? Bueno, no sé si en esta parte alguno de ustedes me gustaría saber, ¿han usado esta consulta específicamente para este fin? De pronto si alguien lo ha hecho para que nos comparta la experiencia o generalmente para qué suelen usar esta consulta. Entonces aquí, bueno, mientras me van contando por medio del chat, si alguien tiene algún comentario, me parece interesante ver cómo las consultas son opciones que me permiten empezar a sacar información. ¿Sí? Entonces, aquí también puedo empezar a llevarme esta información. ¿Qué me puedo llevar? Me puedo llevar las citas, ¿sí? Me puedo llevar, bueno, pues la tabla. Y en imagen me va a mostrar, bueno, cada una de las imágenes, ¿sí? Cuando tengo muchas imágenes, créanme que esta visualización es muy, muy interesante. ¿Cómo vuelvo a la consulta? ¿Qué hice? Todas las consultas quedan depositadas aquí a la izquierda, en consultas, y vemos que esta me queda depositada acá. Pero recuerden que yo pedí que quedara guardada en resultados. Bueno, pues también me quedan acá. Y como yo hice la consulta, y si en algún momento posterior deseo nuevamente ejecutar esta consulta, yo puedo cambiar algún parámetro. ¿Sí? Por eso aquí me apareció un 2, porque en resultados dice, bueno, usted la está consultando por segunda vez y puede generar algún cambio. Sería una nueva consulta. ¿Listo? Es por eso. Entonces, para que revisemos que cuando hacemos matriz de codificación, en la carpeta de resultados, nos va generando las veces que vamos consultando, valga la redundancia, esta consulta de matriz de codificación. Si yo quisiera, si tuviese una tabla con más elementos, con un clic derecho, nuevamente, puedo exportar esta matriz. Y lo que me estaría llevando sería una tabla en Excel. Nuevamente, si deseo, por ejemplo, tener otras opciones de visualización en Excel. Entonces, este es otro insumo que me sirve ya para empezar mi proceso de escritura, o si deseo irlo haciendo de manera paralela, recuerden aquí en recursos, en memos, que si con un clic derecho damos memo nuevo, aquí puedo empezar a realizar mi análisis, ¿sí? Para quienes ya conocen el software y bueno, igualmente para quienes están explorándolo hasta ahora, los memos son ese espacio en blanco. Es un espacio, siempre lo digo de esta manera, un espacio propio de trabajo que me permite ir haciendo de manera paralela el análisis. Puedo tener los memos que deseo, puedo tener un memo para cada capítulo de mi tesis o un memo donde pueda almacenar todas estas descripciones, ¿vale? Es como tener ese documento de Word a la mano o ese cuaderno donde voy haciendo mis descripciones profundas, más analíticas, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué comentarios tenemos. Andrea D'Amico nos escribe que está aprendiendo, está implementando sobre el software. Vale, Andrea. Chévere, interesante que esté empezando a reconocer las opciones de NVivo. Y muchas personas nos hemos dado cuenta que a muchos investigadores les gusta ver primero, bueno, ya tengo un proyecto montado,
¿Qué empiezo a sacar para empezar realmente a usarlo? Victoria nos dice que son como consultas de Access, pero para información cualitativa. Exacto, Victoria. Aunque vemos números, efectivamente aquí en la consulta pues vemos es una tabla con números. El contexto que hay detrás es que es todo mi proceso de organización y de codificación. Información cualitativa. Así es, Victoria, vale. Bueno, sobre los nodos, ¿qué más tenemos? Que es, bueno, como podrán ver, tenemos algunas citas con, algunas categorías con bastantes codificaciones, bastantes referencias. Recordemos que, por ejemplo, en este caso, en dimensiones tengo económica, impacto ambiental y social. ¿Sí? Pero a su vez, cada una de estas dimensiones tiene unas categorías analíticas. Puedo entonces empezar a abordar mi análisis de varias formas. Una es empezar a ver de manera micro cada uno de los elementos que componen esas dimensiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, quiero abordar todo lo que tiene que ver con costos y suministros, con minería, con el uso del agua en la agricultura, las basuras, bueno, cada uno de estos subnodos, ¿sí? Puedo empezar a hacerlo. Entonces, con un doble clic, por ejemplo, costos y suministros, un doble clic, lo que tengo, bueno, aquí recordemos que es un ejemplo, lo hice bastante rápido. Aquí lo que tengo, pero la idea que quiero que vean, es que lo que tenemos es el contenido de todas las referencias que trabajamos, ¿sí? Acá voy a ver, aquí, bueno, por ejemplo, aquí sí ya vemos un poco más de contenido. Entonces, en este nodo sobre minería, tengo 3 referencias, ok. Aquí, por ejemplo, lo que tengo es una referencia muy puntual sobre una imagen, seguramente del PDF, sí, efectivamente. Y lo que tengo es entonces la posibilidad de revisar de manera micro, pero también lo que podemos hacer es, bueno, yo deseo hacer una comparación, mi comparativo, porque mis objetivos de investigación están orientados, o mi pregunta de investigación está orientada a ver las diferencias o las principales similitudes entre estas grandes dimensiones, ¿sí? ¿Qué hay en la parte económica? ¿Qué hay, de qué está hablando el impacto ambiental? ¿Qué tiene que ver? ¿De qué habla toda esta parte social? Entonces, en ese caso, aquí podemos usar, teniendo control oprimido y seleccionando las dimensiones, con un clic derecho, puedo ir a esta última opción, agregar codificación de nodos descendientes. Y lo que voy a tener es la sumatoria, por así decirlo, voy a tener todas las referencias de todos estos subnodos en estas dimensiones mayores. ¿Sí? Y si doy un doble clic, lo que voy a tener, nuevamente me disculpan el contenido, pero recordemos, es un proyecto de ejemplo, no es real. Entonces lo que aquí tengo son todas las citas, todas las referencias, ¿sí? De mi codificación, ¿sí? Por ejemplo, acá, en este vemos que, por ejemplo, acá a la derecha tenemos los formatos de la información que se han trabajado. Entonces, por ejemplo, PDF, y tengo cada uno de los PDFs, pero aparte, si empezamos bueno, aquí en este caso a bajar, lo que voy a ver es la parte sombreada que seleccionamos y vinculamos a esa dimensión. Efectivamente, bueno, aquí hice una búsqueda y solo seleccioné la palabra social, ¿sí? Pero entonces aquí yo puedo ver cada uno de los PDFs, ¿sí? Y puedo ir al contenido de cada uno de ellos, ¿sí? Y en este caso también tengo las imágenes y al ir a las imágenes, ok, puedo visualizarla cada una de ellas. Si tengo, por ejemplo, descripciones, ¿sí? Si tengo anotaciones. ¿Cómo sé que tengo anotaciones? Porque este texto me aparece en azul y cuando nos aparece en azul es porque tenemos anotaciones. ¿Sí? Son ya
estrategias, pautas que quienes han trabajado en el software, pues se van identificando muy fácilmente. ¿Cómo visualicé la anotación? En la parte superior, en ver, seleccioné, marqué la opción de anotaciones y en esta parte, la parte inferior, lo estoy visualizando. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, no tengo, entonces pues este espacio aparece en blanco. Voy a desactivarlo para tener mejor visualización. Y en ese caso podemos entonces ver el contenido por cada una de las dimensiones. ¿Sí? Bueno, esta visualización la puedo tener dentro del software, pero también de manera externa. ¿Cómo? Yo puedo entonces llevarme todas las referencias, todo el contenido, todo lo que he trabajado con la parte social. Y puedo también empezar a llevarme, les comentaba, las referencias asociadas en estos términos a estas dimensiones. Con un clic derecho puedo entonces exportar y vemos que tenemos estas opciones. Puedo exportar el nodo y cuando voy a exportar el nodo vamos a ver las tres opciones. Cuando exporto el nodo, lo que estoy llevando es el contenido. Puedo llevármelo de manera dinámica en este formato HTML o en vista de referencias en un documento de Word. Voy a llevarme todo, el nombre, descripción, anotaciones. Bueno, este documento está trabajado, pero pues ya vieron que muy rápidamente, ¿no? Entonces, en realidad no tengo vínculos ni relaciones por ahora, pero sí tenemos anotaciones. Al ser un documento, este documento tiene 566 referencias. Bueno, puede demorarse un poco. Bueno, me voy a arriesgar a abrir al exportar para que me permita la visualización de manera rápida. Si tenemos ya mucha información, es mejor dar clic en aceptar y guardarlo. ¿Sí? Y visualizarlo después. Porque también podemos seleccionar varios al tiempo y pedirle que nos exporte. ¿Listo? Entonces, en este caso, como era un solo documento, bueno. Aquí, bueno, tenemos la referencia. Recuerden que yo lo hice muy rápidamente. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, vemos que en esta referencia de la imagen, nuevamente nos aparece en azul, porque tengo una anotación, y nos aparece aquí la cita. Y si vamos al final del documento, lo que vamos a obtener, lo que podemos visualizar, es todas las anotaciones. Y van a quedar como una nota al pie de página. ¿Sí? Entonces, este es otro insumo importante porque si yo deseo ver ahora las categorías, el contenido, las referencias que hay, puedo hacerlo de esta manera. Bueno, esa sería pues otro insumo, otra opción. Aquí rápidamente para este ejercicio voy a seleccionar, por ejemplo, estos que tienen que ver con agua. ¿Sí? Entonces hablamos de agua contaminada, agua potable, agua lluvia y aguas residuales. Entonces, en agua potable, yo puedo dar una definición, una descripción de qué es agua potable. Con un clic derecho, y vamos a propiedades del nodo, tengo la posibilidad de agregar la descripción, ¿sí? O definición de mi categoría, ¿sí? O desde qué autor o desde dónde estoy haciendo mi planteamiento, ¿sí? Desde qué línea de investigación, desde qué disciplina, etcétera. A aceptar, ¿sí? Y de igual manera para las demás propiedades del nodo, y aquí puedo nuevamente escribir. Lo estoy haciendo así arbitrariamente como ejemplo, aceptar. Ahora, tenemos esta otra opción, que si damos un clic derecho en exportar, nos aparece exportar libro de códigos. Vamos entonces a explorar esa opción. Vamos a incluir la cantidad de recursos y referencias, es decir, estas dos columnas de recursos y citaciones. Aceptar. Y lo que tengo es el listado de mis categorías. ¿Sí? Y tengo en esta parte las descripciones o las definiciones. ¿Sí? Por eso la denomina libro de códigos, un glosario, un
¿sí? Una opción muy útil cuando he hecho ya un trabajo muy juicioso de definir mis categorías, de irlas construyendo, porque sabemos que es muy importante a la hora, por ejemplo, de discutir o de la presentación, no sé, de nuestra tesis, bueno, esta categoría, desde qué perspectiva la trabajé, cómo la trabajé, a qué hace referencia. ¿Listo? O por ejemplo, en algunos casos, los rangos de edad, o las etapas más bien, las etapas, depende también desde dónde las estemos trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la estamos trabajando desde cierta política pública, algunos rangos cambian, ¿sí? O desde qué entidad, o incluso desde qué país. Entonces, esta sería una opción importante donde obtengo mi categoría y su definición. Esa sería entonces la segunda opción. Tercera opción, con un clic derecho, nuevamente vámonos para exportar, exportar lista. Lo que estoy haciendo es llevarme todo el listado de nodos fuera del software. Voy a verlo, quedó denominada nodos. Y al abrirlo, lo que tengo es mi lista en Excel. Tengo, por ejemplo, estas opciones de colores para visualizarlo. Aquí ya podemos empezar a trabajar, por ejemplo, quitar estas opciones si lo deseo, porque si mi énfasis es, por ejemplo, trabajar, bueno, no sé, ver cuáles fueron las más referenciadas, las menos referenciadas, sí, de pronto para tener una pauta visual. O si quisiera tener algún gráfico que me ayudara a hacerlo desde, desde Excel. ¿Vale? Entonces es otro insumo. Entonces vamos viendo cómo desde la organización ya puedo empezar a generar salidas. Ya vimos que en la codificación pues sería la matriz de codificación que hicimos, que lo hicimos con el ejemplo de los atributos, pero también sirve cuando ya hemos codificado. Quisiera trabajar, mostrarles, en realidad siento que una hora para todas las salidas es un reto porque son muchas las consultas. Si vamos aquí a la parte superior vemos que tenemos todas estas consultas, pero quisiera mostrarles algunas que son muy claves. Y quisiera ir a recursos. Vemos que tenemos 4 carpetas. Esta última, matrices de marco de trabajo. Esta opción es muy interesante porque lo que me permite es ver una opción resumida de lo que mis participantes están diciendo sobre las categorías. ¿Sí? Es por eso que para nuestra matriz de marco de trabajo necesitamos tener en los nodos de los casos, los participantes. Aquí hice 2 ejemplos. Uno, por un lado tengo, bueno, los participantes de las entrevistas. Y aquí, ¿cómo llegué a esto? Desde recursos, vemos que tenemos esta carpeta de entrevistas. Y si vemos en realidad, cuando estamos trabajando en entrevistas, nuestra unidad de análisis son cada uno de los entrevistados. Yo puedo entonces convertir un documento en un caso. ¿Cómo lo hacemos? Puedo seleccionar uno o varios al tiempo y con un clic derecho tenemos la opción de crear como. Ya vimos que podemos crear conjuntos, pero también podemos crear casos. Y al dar clic en crear como casos, lo que estoy haciendo es que lo estoy llevando efectivamente. Y dejé el nombre tal cual para que vean que efectivamente quedaron creados como casos. ¿Sí? Entonces esto es útil porque, por ejemplo, si estoy trabajando en entrevistas, pero también estoy trabajando otro material, no sé, fotografías o socializaciones, y deseo ver en esas socializaciones donde, por ejemplo, en este caso, Alejandro Robador, en qué momento habló, en qué momento participó, puedo codificar con los casos también. ¿Sí? Vincular esa información textual también a mi participante. Y tengo otra carpeta de participantes por países, porque si mi unidad de análisis es por países, entonces tengo estos países. Vamos a hacer el ejemplo. Vuelvo rápidamente aquí a recursos, matrices, marco de trabajo. Yo ya lo tengo preparado, o sea, es decir, ya hice el ejercicio para que efectivamente surta efecto. Y es que voy a hacer la siguiente matriz de trabajo. Deseo ver, porque mi interés es ver cada uno de los países qué está diciendo sobre las campañas, sobre un nodo que se llama así, campañas de sensibilización, sobre la reutilización y sobre el agua potable.
¿Listo? Entonces voy a usar 3 nodos y todos mis países. Entonces, en el espacio en blanco, damos clic derecho, nueva matriz marco de trabajo. En general, vamos a, pues, a denominarlo. Entonces sería en narrativa, voy a ponerlo así, narrativa, países, de mis países. Bueno, aunque aquí vamos a trabajar 3 temas específicos que son campañas, reutilización y agua potable. Agua potable, aquí me disculpan. Listo. En filas siempre vamos a seleccionar los casos, ¿sí? Entonces, bueno, yo aquí ya los tengo listos, organizados, ¿sí? Voy a comparar mi unidad de análisis, es decir, en filas siempre irán nuestras unidades de análisis, ¿vale? Aceptar, ¿sí? Aquí vemos que puedo tener un nivel aún más específico y es seleccionar por atributos. Vamos a iniciar con los casos genéricos, sin atributos. Y en columnas, en seleccionar, vemos que la primera opción que nos aparece son los nodos. Que vamos a continuar con ese ejemplo, aunque aquí vemos más opciones. Voy a seleccionar entonces campañas, que está en la dimensión social, campañas de sensibilización. Voy a seleccionar en la dimensión ambiental, si no me equivoco, sí, perfecto, reutilización. Y en la categoría grande, en el conjunto de categorías grande, agua potable. Perfecto. Aceptar y aceptar. Y vamos a ver lo que tenemos. Inicialmente tenemos un cuadro en blanco y todas las codificaciones. Como yo ya lo he trabajado y le he dado clic siempre aquí en resumir automáticamente, me va a mostrar el contenido. ¿Sí? Vemos una tabla. Aquí vemos todas las referencias. Todas las referencias, ¿sí? Aquí a la derecha. Voy a cerrar esta, voy a correr esta visualización para que veamos primero el cuadro. O podemos con un clic derecho sobre la pestaña desanclar para ver en una ventana independiente, perfecto, nuestro cuadro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestros países, ¿sí? Nuestras unidades de análisis y las 3 categorías seleccionadas. Y lo que voy a tener es, de manera resumida, todo el contenido, todas las citas que he ido trabajando, ¿sí? En mis distintos recursos. Entonces, ¿aquí qué me permite? Me permite hacer comparación, por ejemplo, tanto entre mis participantes, entre mis unidades de análisis y de observación, como de mis categorías. Bueno, ¿qué están hablando de agua potable? Ok, aquí cada uno de los países está trabajando estas opciones, perfecto, ¿sí? Puedo ver, por ejemplo, donde no tenemos información, ¿sí? Ok, aquí no tenemos información, listo. Una revisión de, por ejemplo, de por qué no. Acá, ¿sí? Tenemos información, bueno, y también por países. Bueno, este país, su propuesta orientada sobre el agua, la reutilización y las campañas es esta, en este otro país es esta, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, aquí la visualización, es decir, yo también puedo hacer puedo construir esta, esta tabla con la consulta de matriz de codificación, ¿sí? Porque estoy vinculando, estoy comparando 2 elementos, pero la visualización es completamente distinta. En la primera voy a obtener números y tengo que darle doble clic a cada una de las celdas para ver el contenido. Aquí ya tengo el contenido. ¿Sí? Aquí puedo leer, ok, todas estas son las referencias, ¿sí? De cada uno de los temas, perfecto. Y para cada uno de mis países. En esta parte, no sé, quisiera también preguntarles si la han trabajado, si la conocían, si es nueva para ustedes. ¿Qué, qué genera en ustedes esta opción, esta consulta? Milena nos pregunta,
si hay fragmentos que han sido codificados en varios códigos, ¿hay forma de que el reporte me muestre a qué otros códigos fue asignado? Bueno, Milena, en ese caso habrían varias opciones. Una es, por ejemplo, hacer una matriz de codificación de todos mis nodos frente a todos mis nodos, pero efectivamente tendría que revisar y ver en qué momento están, por ejemplo, está habiendo coocurrencia, ¿sí? En qué momento, por ejemplo, dos categorías fueron utilizadas en el mismo fragmento. Esa sería una opción, Milena. Otra es, por ejemplo, ver el contenido, o sea, cuando estamos aquí en nuestro proyecto inicial, acá, en los nodos iniciales, si yo doy un doble clic sobre uno de mis nodos, aquí a la derecha, en ver, perdón, esta visualización a veces no me deja, perfecto, aquí en ver, bandas de codificación, si yo selecciono la opción de ver todos los nodos, aquí a la derecha, lo que voy a ver es con qué otros nodos utilicé en esos fragmentos. ¿Sí? Esa sería otra visualización. Entonces, ¿por qué, Milena, por qué estas visualizaciones tengo que buscarlas? Porque el software no hace procesos automáticos, ¿sí? Él no me va a mostrar, por ejemplo, una opción más analítica y decirme, vean, en este fragmento hubo 3, 4, 5 concurrencias, no, tengo que buscarlas porque todo está orientado a mis objetivos y a mis preguntas, ¿sí? Sería un poco la indagación, pero serían esas opciones para explorarlo, Milena. Rodrigo nos pregunta, claro que sí, que si podemos repetir la ruta de la matriz de marco de trabajo. Perfecto, Rodrigo, claro que sí. Y de pronto esto también apoya la pregunta de Milena, que dice que es una opción interesante, pero que al construirla, al generarla, no sé, no logra organizarla. Perfecto. Perfecto, Milena. Entonces voy a repetir el paso y, eh, lo retomamos entonces. Voy entonces a cerrarla. Vamos entonces, recordemos que está ubicada en recursos. Voy a eliminarla nuevamente, bueno, porque sé que esta sí me va a generar información, porque recordemos que es un proyecto ficticio, que no es real, entonces, para que veamos que sí tiene contenido, pues. Entonces, en matriz en marco de trabajo, lo que voy a hacer es, a ver, lo que dijeron mis participantes, o en este caso los países, sobre ciertas categorías, o las categorías que necesite. Entonces, con un clic derecho en el espacio en blanco, vamos a nueva matriz de marco, vamos a asignar el nombre, bueno, puede ser aquí en este caso, matriz número 1. En filas, vamos a seleccionar, y en seleccionar, la opción que vamos a escoger serán nuestros casos, siempre los casos. Aceptar. Y en columnas, al ir a seleccionar, lo que puedo hacer es empezar a elegir los nodos que necesito. ¿Sí? Nuevamente voy a seleccionar los que ya tenía porque, repito, sé que tienen contenido, codificación un poquito más organizada que las que algunas donde solo podemos visualizar palabras. Reutilización y me falta en social campañas, aceptar y aceptar. Entonces, hasta ahora lo que hice fue dar los parámetros y al dar a aceptar me va a aparecer un cuadro en blanco. Si de pronto la primera vez nos va a aparecer así discúlpenme, nos va a aparecer en blanco. Para que nos aparezca el contenido vamos a ir a dar clic acá en resumir automáticamente. Y aquí me dice, efectivamente tiene 12 resúmenes, perfecto. Y aceptar. Siempre debemos dar clic aquí en resumir automáticamente. Como ya lo he trabajado, pues ya me lo muestra, pero de pronto a ustedes no se lo deja ver por eso. Entonces, siempre damos clic en resumir automáticamente. Aquí tenemos unas opciones de contenido o de resaltar, ¿sí? Ya es más exploración,
¿sí? La invitación les queda ahí para que exploren estas opciones, por ejemplo, de visualización. Y la idea es que podemos ver el contenido, todas las citas, todo lo que nombró. Por ejemplo, no sé, en las entrevistas, entonces cierto tema, ¿cómo abordaron cada uno de los temas mis participantes? ¿Qué respondieron sobre una pregunta, por ejemplo? ¿Queda claro o fui de pronto muy rápido? Qué pena con ustedes, sí, voy de pronto muy rápido. Listo, y al dar clic derecho, puedo nuevamente exportar esta matriz, ¿sí? Vamos a verla afuera. Queda siempre, bueno, pues con el nombre asignado. Y tengo mi matriz en Excel, porque es un recuadro. Pero recuerden, voy a tener el contenido, las citas. ¿Sí? Aquí vemos que esta es una cita y esta es otra. Así, me las va a separar también. ¿Listo? Entonces voy viendo que puedo obtener el contenido, puedo trabajarlo fuera también. ¿Sí? Si de pronto, no sé, deseo trabajar en otro lugar donde no tenga la licencia, perfectamente puedo empezar a hallarme todos estos insumos fuera del software. ¿Sí? Para la revisión, para la lectura, para todo esto. ¿Sí? Bueno, espero que haya sido claro para ustedes. Perfecto. Rodrigo, Milena, que nos preguntaba sobre el reporte fuera del programa. Sería de esa manera, Milena. Clic derecho, exportar. ¿Vale? Y bueno, finalmente me excusan, bueno, si de pronto alguien tiene que salir ya de la sesión porque iniciamos un poco con un atraso. Quisiera mostrarles rápidamente una última consulta, que es la consulta de nubes de palabras, que es bastante utilizada. Se encuentra de nuevo en consulta y vamos a ir a frecuencia de palabras. En frecuencia de palabras tenemos estos parámetros. Número de palabras que deseamos ver, voy a dejar que 100, es decir, podemos modificarlo. Longitud mínima, es decir, los caracteres o las letras de cada una de las palabras, voy a dejar 4 como ejemplo, pero aquí también podemos cambiar. Aquí pueden ser palabras exactas o derivadas, es decir, agrupadas. Voy a trabajar con estas agrupadas y ya les muestro las diferencias. Y en elementos asociados voy a seleccionar todos los documentos, ¿sí? O podemos también seleccionar algunos nodos. Vemos que tenemos muchas opciones, o por ejemplo los conjuntos. Entonces solo quiero ver los documentos que están hablando, de qué hablan mis documentos que estoy priorizando para revisión, ¿sí? Por ejemplo. O dejo aquí marcado como está inicialmente todos los recursos. Y ejecutar consulta. Y al ejecutar consulta lo que voy a ver es una lista. Voy a desanclar esto. Recuerden, clic derecho sobre la pestaña, desanclar, maximizar. Y lo que voy a ver es el listado de palabras. Como seleccioné palabras derivadas, entonces tengo agrupaciones. Aquí en palabras exactas, que fue el cambio que hice, tengo cada una de las palabras, ¿sí? Cada una. Si voy a palabras derivadas, voy a tener agrupaciones como, por ejemplo, esto. Por ejemplo, acá vemos opciones de ortografía, ¿no? Entonces aquí tenemos agua con tilde, agua, con otra opción gráfica, aguas, plural, singular, ¿sí? Economía, economías, económica, bueno. Aquí empiezan a ser agrupaciones. ¿Sí? Y lo que puedo hacer es ir al contenido. Bueno, efectivamente, mis documentos sobre agua y medio ambiente están hablando de agua. Entonces, puedo utilizar esta consulta para ver de qué están hablando mis documentos inicialmente sin conocerlos, como una estrategia de revisión. O puedo hacerlo al final. Si deseo ver, por ejemplo, todo lo que yo codifiqué en la parte social, de qué está hablando. ¿Sí? O todo lo que Chile está hablando, versus todo lo que Colombia está hablando, versus todo lo que Ecuador está hablando sobre el tema. Puedo utilizar distintas estrategias. Tengo la lista. Para quienes ya lo conocen, recordemos que dando un doble clic, y para quienes no, también demos un doble clic en una palabra y lo que vamos a obtener es el contenido. ¿Sí? Tengo todos los apartados, todos los fragmentos, segmentos donde aparece esta palabra. ¿Sí? Voy a cerrarla.
vuelvo a mi consulta y es muy interesante porque puedo ya ir rápidamente sobre una palabra, ver el contexto. Cuando vamos aquí a la derecha, marca de nube, vemos cómo tengo la misma información, pero la visualización es distinta. ¿Sí? Es una imagen donde puedo ver que la palabra con mayor tamaño tiene mayores referencias, mayor frecuencia en todos los documentos. Mapa ramificado, otra opción de visualización, exactamente lo mismo, lectura de izquierda a derecha, mayor frecuencia, menor frecuencia. Aunque algunas veces puede que lo que tenga menor frecuencia también sea interesante para mí. A la derecha tenemos análisis de conglomerados. En el análisis de conglomerados es importante tener en cuenta que esto tiene un parámetro estadístico, ¿sí?, de cercanía y correlación. Entonces, al ir a seleccionar datos, debo tener en cuenta qué coeficiente voy a trabajar, porque cada uno es una información, una fórmula distinta, una fórmula estadística distinta. Entonces, si yo selecciono otra, voy a tener cambios, pero todas me hablan de correlación y de cercanía entre palabras. ¿Listo? ¿Vale? Esa sería, entonces, la opción. Si tengo una palabra que de pronto no es tan útil, no sé, por ejemplo, la palabra bajo. Bueno, voy a suponer que es una palabra que no me interesa, que no tiene nada que ver con investigación, que bueno. Con un clic derecho podemos agregar a lista de palabras vacías, es decir, que me voy a llevar toda esta palabra y adicionalmente todas estas a un listado donde quede fuera de este. Entonces aquí vemos que tenemos que dar clic en ejecutar y desaparece la palabra de la visualización, ¿sí? Pierdan cuidado, tranquilos, estas palabras que yo llevo fuera se pueden recuperar, tranquilos, ¿vale? O sea, si para ese proyecto no es importante y para otro sí lo necesitamos, podemos recuperar esas palabras. Puedo seleccionar varias al tiempo, eso haciendo aleatoriamente, y nuevamente clic derecho, agregar a lista de palabras vacías, aceptar y las lleva fuera, pero siempre debo ejecutar. ¿Dónde las visualizo esas palabras que me lleve fuera? En archivo, propiedades del proyecto, y aquí me aparece idioma de contenido, español, palabras vacías, y me va a mostrar todas las palabras que he dejado fuera. ¿Vale? Tenemos un par de preguntas, entonces Milena, tranquila Milena, claro que sí nos pregunta especialmente por la matriz de marco de trabajo. ¿Funciona cuando hemos trabajado con videos? Sí, Milena, también funciona. Lo que me va a visualizar sería las descripciones o las transcripciones de esos videos. ¿Listo, Milena? Sería pero sí, también funciona. Andrea nos pregunta, ¿siempre me aparece el análisis de conglomerados o tengo que pedir que me aparezca o depende de la cantidad de información? Andrea, depende de la cantidad de información, aunque siempre esas opciones de visualización las vamos a encontrar aquí a la derecha, ¿sí? Cuando tenemos muy poca información, en algunas ocasiones puede que no nos aparezca, pero debemos igual marcar la opción para poderla visualizar, Andrea. Acá y acá. ¿Listo? Milena, pues si desea podemos hacer lo siguiente y es, voy a compartir con ustedes mi correo y me permite, yo hago un ejemplo para verificar y confirmarle, o sea, el tipo de visualización o de pronto si hay algo que de pronto que yo no esté teniendo en cuenta, ¿sí? Pero recuerda, Milena, siempre debemos dar clic en resumir. Siempre, resumir, para que nos muestre el contenido. Y me puede, porfa, recordármelo, me recuerda la duda puntual sobre el video. Este es mi correo, de igual manera compartido para todos. Si tienen alguna duda, alguna inquietud y la resolvemos, Milena, ¿vale? Bueno,
Me excuso nuevamente si fui muy rápido. Voy a cerrar esta consulta. Ah, bueno, antes de cerrarla, la podemos entonces agregar al proyecto. Voy a guardarla. Entonces voy a nombrarla como nube de palabras. Todos los documentos. Otra cosa importante, todas estas opciones las puedo llevar fuera. La lista con un clic derecho, exportar lista y queda en una lista en Excel. La marca de nube también, clic derecho, exportar marca de nube y queda como una imagen. O también tiene la opción de copiar directamente y la copio en el Word. ¿Listo? Todas las opciones las puedo llevar. ¿Vale? Bueno, pues esas son algunas de las opciones. Recordemos que siempre depende de lo que necesite, cómo esté abordando mi investigación. Aquí tenemos este menú. De pronto muchos están preguntándose, bueno, aquí tenemos una opción de informes. Estos informes son más informes técnicos, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, informe de la estructura del nodo. Voy a seleccionarlo. Voy a dejar todos los nodos. Y lo que me va a mostrar es en qué momento creé los nodos, cuál es la estructura, ¿sí? Es un informe más técnico y es un informe que no queda depositado en el software. ¿Por qué? Porque siempre estamos trabajando y siempre va actualizando, ¿sí? Entonces, si hoy trabajo, pues va a tener alguna modificación. Entonces aquí me muestra, bueno, cómo he ido organizándolos, ¿sí? ¿Qué colores asigné? ¿Sí? Es un informe muy técnico, por así decirlo, de qué he hecho con mis nodos. Y aquí en la parte inferior hablamos de resumen. En resumen, voy a seleccionar todas las opciones, esperemos que sea rápido. Bueno, en jerárquico voy a seleccionar nuevamente todos los nodos, lo estoy haciendo muy rápido porque también la invitación es que la próxima semana esperamos tener el video en la red, en la página, para que ustedes puedan volver sobre él, ¿vale? Voy a dejar solo esa opción. Pueden volver sobre el video con un poco más de detenimiento para que vean las opciones. Y aquí lo que vamos a obtener es más información, ¿sí? De cuándo, en qué momento, qué codifiqué sobre cada uno de los nodos, ¿sí? Entonces, claro, aquí es un resumen muy grande porque tenemos muchos nodos, pero voy a tener el contenido también de todos mis nodos, ¿sí? Entonces yo sé que estoy yendo muy rápido, pero es para mostrarles lo que nos ofrece el software. Y de nuevo, con un clic derecho puedo exportar esos resultados como un documento de Word o puedo imprimirlo si deseamos hacerlo. ¿Vale? Bueno, pues nada, yo les agradezco muchísimo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por supuesto, Andrea, la página, claro que sí. La estoy también compartiendo con ustedes por medio del chat. De igual manera, quisiera visualizarla aquí rápidamente con ustedes. Software-shop.com. Esta es nuestra página. Toda la parte de softwares, herramientas del área cualitativa. Podemos aquí en esta parte de portafolios explorarla, Qualitative Shop, ir a portafolio y en nuestro portafolio ya igualmente, de igual manera comparto con ustedes el link. Tenemos la posibilidad de explorar, bueno, eventos que estamos realizando. Bueno, veo participantes de Brasil, qué interesante, qué legado. Tendremos una oficina, un taller presencial en la Universidad de Minas Gerais el día de mañana, en la tarde. Y aquí todos, bueno, más eventos, información, videos, tenemos, bueno, exclusividad, es decir, cada uno de nuestras herramientas, de nuestros softwares, de nuestros productos tienen sitio propio, entonces DNVivo es este.
Y aquí, en este voy a pausar este video un poco, tenemos esta información de contenidos y en contenidos van a encontrar muchos videos libres que pueden visualizar sin ningún inconveniente de estas sesiones que estamos haciendo en este momento, de los webcasts que son gratuitos, sesiones de temas específicos, ¿sí? Algunos trucos, otros videos, noticias, en fin, muchas opciones. Voy a compartir con ustedes entonces, bueno, voy a compartir con ustedes el link específico de los videos a los cuales pueden acceder, de manera gratuita. Veo que Lady compartió con nosotros, voy a pausar este video un momento. Gracias. Lady nos está haciendo una invitación. Lady, si nos está escuchando, puede volver a compartir la información. Nos está compartiendo un evento, un próximo evento, que es un entrenamiento especializado en análisis cualitativo y métodos mixtos de investigación con apoyo en vivo. Es un entrenamiento presencial en Chile. Será impartido por Clemencia Navarro, nuestra líder de portafolio, entre el 9 y 13 de abril. Y Lady ahí nos compartió los correos donde pueden tener más información. Lo voy a compartir con ustedes nuevamente. Y veo algunas preguntas. Ok, Josefilio. Josefilio es de Brasil. Nos pregunta, ¿está utilizando la última versión de En Vivo y ha usado el programa para la construcción de sociogramas? Y aquí encontré una limitación. Ai, Josefilio, sim, eu recebi, eu tenho um correio de você. Eu não tenho respondido para você, mas eu peço desculpas, muitas desculpas por não ter resposta para você. Hoje faço exercício e compartilho e faço escrevo a resposta para você sobre o sociograma. Josefilio, muita desculpa, sim. Eu tenho na minha mente lembrado todos os dias, eu tenho que responder para você. Tá bom, Josefilio? Muito obrigada y de nuevo, mil disculpas. Gracias, José. Bueno, pues no sé si alguien tiene algún comentario adicional. Muchísimas gracias por la participación de todos ustedes. Invitados, bueno, la próxima semana para los participantes de Brasil tenemos un webcast el día miércoles, la cuarta, na tarde, entre as 6 da tarde, teremos su webcast. Entonces, Alberto, Andrea, Bárbara, Carmen, Daniel, Diego, Elizabeth, Fabián, Francisca, Helen, Hernán, Josefilio, Lilia Suárez, Luis Martínez, Martín, Victoria, Maximiliano, Milena, Paola, Percy, Rodrigo, Rosa, Sandra y Silvia, muchísimas gracias. Muy amables por su participación, invitados a todas estas sesiones online, son gratuitas, tenemos mucho material, compartí con ustedes el link y por medio del correo podemos también tener comunicación. Entonces, muchísimas gracias, que tengan un resto de día muy bonito. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.